Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos, a todas. Bienvenidos, bienvenidas a esta primer sesión del módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. Como saben, en esta primer semana estamos abordando la unidad uno, titulada Literatura, Arte y Expresión Comunicativa. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa en Línea CEP. Un gusto estar con ustedes, un gusto conocerles. Bienvenidas, bienvenidos nuevamente. A los que ven las grabaciones de estos espacios abiertos para el aprendizaje, sabemos que no todos pueden participar de manera síncrona y es parte de estas ventajas de este modelo educativo. Definitivamente es mucho más especial, más significativo encontrar a compañeros de manera síncrona porque pues se da una interacción más significativa, y las ventajas para los estudiantes que participan de manera síncrona pues es que ganan participación extra, y en segundo momento pues que, y de los más importantes, pues que tienes al asesor virtual aquí para externar cualquier duda, cualquier comentario, preguntar algo que no se haya entendido, así de manera muy puntual. Definitivamente la sesión, obvio, la tenemos planeada, está planeada. Ahorita compartiré el orden de la presentación, pero si hay dudas concretas, pues podemos atender esas dudas a cada uno de los estudiantes. Vuelvo a repetir, pues es una de las grandes ventajas de participar de manera síncrona. Y bueno, sé que esto implica un reto, implica disciplina, organización, hacer algún esfuerzo para poder participar en estas sesiones. Entonces, pues eh, seguramente va a ser un tiempo muy bien invertido. Desarrollaremos bastantes temas, bastantes actividades, trataremos de ser creativos, dinámicos, etcétera. Muy bien. Eh, Antes de continuar, darle la bienvenida a nuestra compañera Arlet Reyes, que nos acompaña en esta sesión de manera síncrona. Briseira Hernández de la Cruz, bienvenida igualmente a esta primer sesión. ¿Cómo se encuentran? Un gusto saludarles. Me gustaría escucharles. Ojalá pudieran encender su micro. Si no lo pueden encender, pues pueden escribirme en el chat. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo van con sus actividades? ¿Alguna duda que quieran externar? Adelante, podemos primero iniciar dando un poco de espacio a ustedes, precisamente, ¿no? Como ya comento, por el hecho de estar aquí, tienen toda la atención en ese sentido, personalizada, de las ventajas por participar de manera síncrona. Briseira, muy bien. Buenas tardes, Hola, buenas tardes. mi nombre Nuestra es Mónica, bueno, compañera hablé. Arlet. Hola Arlet, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y usted? Ah, qué gusto. Igualmente, ¿de dónde nos sintonizas? ¿Dónde radicas? Soy de Ciudad Juárez, Chihuahua. Ciudad Juárez, Chihuahua. Qué interesante, Arlet. Fíjate, yo estoy acá a, a cientos de kilómetros. Estoy en Zamora, Michoacán. ¿Ubicas Michoacán? Sí, ¿Dónde has ido en Michoacán? no he ido, pero sí sé pues dónde está. Sabes, dónde se ubica y tradiciones y demás, ¿verdad? Yo creo que al ser mexicanos, yo creo que conocemos algo de los diferentes estados que componen nuestro país, un país muy rico, muy diverso, de grandes culturas. Ya tendremos oportunidad en semanas posteriores de reflexionar y de compartir precisamente en torno a ello, en torno a nuestras tradiciones, nuestra cultura, claro, definitivamente relacionado con los textos literarios, leyendas, cuentos, que estén relacionadas con nuestras tradiciones, nuestra cultura y principalmente con estas eh, lenguas originarias y pueblos originarios que también
se reflexiona bastante en este módulo. Muy bien, gracias nuevamente por acompañarnos en este espacio. Eh, bien, pues es un módulo, no porque yo se los diga, pero es un módulo extraordinario. ¿Por qué es un módulo extraordinario? Porque vean, para empezar, nos vamos a meter entonces a analizar a la literatura. ¿Qué es la literatura? Pues una de las bellas artes. Una de las 7 bellas artes es la literatura. ¿Cuáles son estas 7? Música, pintura, arquitectura, danza, escultura, literatura y el séptimo arte, el cine. Entonces, fíjense qué maravilloso. Vamos a analizar una de las 7 bellas artes. Siempre he dicho que lo más bello, lo más sabio que ha descubierto, que ha creado el ser humano, pues está ahí, en las 7 bellas artes. Ahí ha plasmado sus emociones, sus visiones, sus anhelos, sus miedos, sus frustraciones, sus dolores, sus penas, reflejando igual lo que les tocó vivir en un periodo de la historia, situaciones sociales, políticas, culturales, bélicas, económicas. Bueno, entonces pues es extraordinaria la literatura porque nos permite precisamente viajar a otras épocas, conocer cómo se vivió en otros tiempos, ver con los ojos, con la mirada del autor, aunque ya no viva físicamente, pues a través de la literatura que dejó, a través de sus textos, poemas, cuentos, novelas, textos dramáticos, podemos eh, pues conocer un poco más de su visión, de su manera de interpretar la vida y demás. Entonces, vean qué extraordinario, decía, es un arte. ¿Y qué es el arte? Pues una manera de expresar emociones, sentimientos y pensamientos de manera bella. Eso es el arte. Y expresión comunicativa. Bueno, la expresión comunicativa pues está completamente ligada al arte. A través del arte se realiza esa expresión comunicativa con distintos fines estéticos, didácticos, reflexivos, filosóficos, bueno, de todo tipo, ¿sale? Entonces, después de esta pequeña introducción, bienvenida, vamos a ver el orden de presentación, no sin antes recordarles que para participar o para ganar participación extra, es necesario que participen de manera activa. Cuando se hagan preguntas, responder. En las actividades que vamos a estar realizando, pues participar. Por ejemplo, trato de hacerles actividades creativas, dinámicas, lúdicas, como Kahoots, Mentimeter, esquemas, eh, presentaciones, por ejemplo, infografías interactivas, bueno, entonces con esa intención de que ustedes puedan participar. Y sabemos que además, pues es una manera realmente de aprender, porque, por ejemplo, como docente, como facilitador o asesor en este caso, pues yo podría llevarme toda la sesión, francamente, eh, lo digo y humildemente también, podría llevarme toda la sesión hablando yo, desarrollando este tema que es maravilloso, pero eh, no es el enfoque actualmente de la educación, ¿no? El enfoque actual es el aula invertida, donde tratamos de que el estudiante sea el gestor de su propio conocimiento y para ello definitivamente pues tiene que practicar, hacer ejercicios, no solamente estar escuchando al asesor, claro, sirve bastante porque da claridad y más cuando tiene dudas, explica temas y demás, pero el conocimiento, yo creo en ello realmente, ya son algunos años también desde que se instaura este modelo educativo, que es el aula invertida, que me doy cuenta que eh, es un modelo que deja
un mayor impacto en los estudiantes, un verdadero pensamiento crítico, un conocimiento teórico y práctico de los temas, ¿sí? Entonces, si hay alguna duda, alguna pregunta, levantas tu mano, te doy la palabra en cuanto lo veo posible. Puedes escribir en el chat, de igual manera, en cuanto lo vea posible, te doy la palabra. Y esa es, esa va a ser nuestra dinámica de trabajo. Estoy acomodando aquí la música, siempre me agrada, si a alguien de ustedes no le parece, también lo puede externar. Fíjense que ¿te escucho? Sí, Arlet, sí, de lo que comentaba de lo de todo lo que le gusta hacer con las dinámicas y creo que sí es muy importante porque la pasada sesión, módulo, perdón, la maestra también nos dio así y creo que aprendí un poco más que se fueran así como dice usted de corrido. exacto, que fuera únicamente teórico y ustedes solamente escuchando, ¿verdad? Y que no tendríamos ahí incluso evidencia de su aprendizaje. Por eso este modelo es muy interesante porque pues hace que el estudiante esté atento porque él es el que está participando, resolviendo, practicando. Entonces ya verán todo lo que vamos a hacer. Vamos a ver el orden de la presentación, que es el siguiente. Primeramente, me voy a presentar con ustedes, aunque ya lo hice brevemente, por lo menos les compartí mi nombre. Les voy a compartir un poquito de mi experiencia, de mi formación profesional, mi experiencia laboral y algo también de manera personal. Siempre se nos pide, se nos sugiere que, pues que iniciemos así, con una presentación personal, hablando un poco de nuestra eh, formación, de la experiencia personalmente, también con la intención de generar esa confianza, pues el conocernos. Yo creo que tenemos una mejor comunicación con las personas con las que pues ya tenemos cierto conocimiento, cierta confianza con ese interlocutor, ¿verdad? Entonces, con esa intención. Después, siempre comparto las dudas que ustedes externaron en las videosesiones de módulo. Estas dudas ustedes o algunos de sus compañeros externaron, ya las integré aquí. Las integré en los textos, voy a desarrollarlo aquí en los temas que, pues que tengo aquí en la misma presentación. Ha habido veces que las preguntas que externan son como más puntuales y bueno, también las respondo de esa manera, pero ahora son más con esta intención de desarrollar los temas y aquí en lo que vamos a ver en estas dos clases, en la sesión de hoy miércoles y la del próximo viernes, pues va a quedar eh, respondido absolutamente todo. De igual forma, pueden ustedes externar lo que gusten. Inmediatamente vamos a jugar o realizar esta actividad práctica de el Mentimeter. Este Mentimeter tiene la intención de que hagamos lluvias de ideas acerca primeramente de lo que es la literatura. Fíjense, son muchos temas los que vamos a ver, pero en esta primera sesión me gusta centrarme, es muy importante que primero nos sensibilicemos al arte que es la literatura. Otra vez, que nos sensibilicemos al arte que es la literatura. Bien podría decirles la definición más básica que nos da la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, dice que la literatura es el arte que utiliza como medio de expresión una lengua, la definición más básica, pero la literatura es mucho más profunda, mucho más significativa y está muy presente en nuestras vidas. Entonces es por eso que trato de que en esta primera sesión pues nos sensibilicemos. Una vez que nos sensibilizamos a esta bella arte,
naturalmente despertamos el interés por estar cerca, por analizarla, por leer textos literarios. Esa es la intención de que, pues, por convicción propia nosotros podamos acercarnos a los textos literarios, pues por el impacto que tiene la literatura en nuestros días, ¿no? En nuestra vida cotidiana. Entonces, después les voy a compartir algunas definiciones de literatura escrita por grandes autores con esa intención de darnos cuenta de desde qué perspectiva se puede ver la literatura, no solamente como esta definición básica que ya les comparto, que es el arte que utiliza como medio de expresión una lengua. Va mucho más allá. Después, infografía de lo que es un texto literario, fondo y forma, y aquí veremos también en texto literario, pues claramente géneros literarios, narrativo, poético y dramático. Muy probablemente va a ser la siguiente sesión, va a depender de cómo avancemos. Vamos a jugar un Kahoot, definitivamente este también ya es para el viernes, con los principales conceptos de la semana, donde atiendo precisamente a las dudas, pero de una manera lúdica, jugando, divirtiéndonos y demás. Como te das cuenta, en la actividad integradora uno estás analizando tres textos literarios, uno narrativo, uno poético y uno dramático, ¿sí? Entonces, pues vamos a analizar precisamente a través de esta actividad al Principito, esta obra extraordinaria de Antoine de Saint-Exupéry, eh, y haciendo el mismo análisis que estás haciendo en la tabla, quién es el autor, cuál es el género, el contexto del autor, de la obra, argumento, tema, personajes, espacio, etcétera. Pero no podemos dar respuestas, obviamente, entonces no utilizo los mismos textos. En este caso, voy a utilizar el Principito, pero para hacer el mismo análisis, para ejemplificar y para que quede más claro. En torno a la actividad integradora 2, en la actividad integradora 2, hay una parte que a veces se les confunde o les cuesta trabajo y es por ahí donde quiero poner énfasis en el caso de la actividad integradora 2. Tienes que hacer la redacción de un texto utilizando el lenguaje literario, cambiándolo. Está en verso, tú lo vas a poner en narración y además utilizando el lenguaje literario. Entonces, vamos a hacer un ejercicio guiado y acompañado donde tú mismo te vas a dar cuenta de, pues de lo que, cómo tienes que hacer esa transformación, ese cambio, ¿verdad? De un texto con una forma a cambiarlo a otra forma. Y por último, dudas, comentarios, inquietudes y todo lo que quieran externar al final. De nuevo, lo pueden externar durante toda la sesión, pero siempre doy espacio al final de cada sesión para que externen incluso sus aprendizajes, si realmente les quedó claro, si hay alguna duda, algún espacio ahí que falte, información o conocimiento y demás. Entonces, rápidamente nos vamos a la presentación personal y después nos vamos al Mentimeter. Borro todos los dibujos para que me permita avanzar. Les comparto rápidamente entonces en esta presentación personal. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa en Línea CEP. Mi formación profesional, soy licenciado en educación, tengo una especialidad en español y utilizar esta herramienta. ¿No? ¿Sí? Una especialidad en español y tengo una maestría también en habilidades directivas. Tengo desde el 2012 de manera interrumpida como docente. En diferentes instituciones, aquí en Prepa en Línea tengo alrededor de entre 8 9 años, creo que ya más bien 9 años ininterrumpidos, fíjense también aquí.
en prepa en línea, muy interesante, desde el surgimiento, desde sus primeros años tuve la fortuna de participar, de integrarme a este extraordinario modelo educativo que es Prepa en Línea CEP. Y además trabajo también en otros colegios de manera presencial, en el Colegio Jacona Marista, en INEDI Gabriel Méndez Plancarte. Las materias que imparto de manera presencial son estas, pero que es prácticamente lo mismo. Acá imparto, ahorita estoy en este módulo 4, pero son los mismos, las mismas materias prácticamente, ¿sí? Es taller de lectura y redacción 1 y 2, literatura 1 y 2, ciencias de la comunicación 1 y 2, laboratorio de investigación, esto ya de la nueva escuela mexicana en la que estamos, lengua y comunicación 1, 2 y 3 y pensamiento literario. En lo personal, ¿qué les puedo decir rápidamente? Me apasiona la naturaleza, me apasiona la espiritualidad, el desarrollo personal, la conciencia. Se van a dar cuenta que mis sesiones están orientadas también a no solamente ver cuestiones teóricas de los temas, sino ver cómo esa teoría nos permite tener más conciencia, desarrollarnos más, expandirnos, vivir mejor, etcétera. Al final de cuentas, todo este proceso educativo que estamos viviendo, pues tiene esa intención, que seamos más libres, más felices, más conscientes, por supuesto que estemos más preparados también para los retos pues, que se presentan en nuestro día a día, pero teniendo esa claridad y esa conciencia, pues definitivamente podemos aplicar ese conocimiento. Y bueno, pues un gusto conocerles, un gusto estar con ustedes. Soy su asesor virtual y vamos a compartir estas 4 semanas hasta el 15 aproximadamente. Ahí les mandé en la presentación cuál es la fecha de comienzo. Al 14 de diciembre, digo. Exactamente. 14 de diciembre. Excelente, entonces vamos a continuar. Después de esto, vamos ahora sí con este Mentimeter que ya les adelantaba, donde vamos a compartir en torno a lo que es la literatura y unas preguntas más muy interesantes para dar comienzo a, pues a este módulo desde esta perspectiva de los espacios abiertos para el aprendizaje. Entonces, te voy a compartir por el chat y el enlace para que ingreses directamente a este Mentimeter. Ahí está. Ya te lo envié por medio del chat. Y aquí en este Mentimeter vamos a compartir primeramente en torno a lo que es la literatura. ¿Qué entiendes por literatura? ¿Cómo lo definirías? Y voy a dar alrededor de 2 minutos por cada pregunta. Van a ser tres. 2 minutos. Trata de escribir palabras clave, ideas principales, porque Mentimeter no te permite escribir demasiado, pero puedes escribir varias veces. Es necesario que esas ideas estén, que sean completas, digamos, ¿no? O sea, no, a lo mejor alguien pensaría, bueno, si no en la primer participación no completo la idea, continúo con la siguiente. No, porque se pierde la coherencia. Entonces, en pocas palabras, ¿qué entiendes por literatura? Y ya les decía, este tipo de ejercicios, pues nos van a permitir ganar participación extra. Entonces, pues adelante, les leo. ¿Qué entienden por literatura? Y les puedo dar ideas y ustedes pueden tomar las ideas que yo mismo menciono y ustedes las redactan y escriben aquí. Eh, por ejemplo,
Pues es una forma de arte. El uso de palabra escrita, ya ponen por aquí, una forma de arte, les comparto, para enriquecer esta lluvia de ideas, una forma de arte, expresa emociones y pensamientos, otra idea, otra vez, una forma de arte, expresa emociones y pensamientos, la creación de historias, ayuda a comprender la realidad y la imaginación, eh, expresión de emociones, de sentimientos, medio para dar a conocer formas de pensar, perspectivas de la vida. Un minuto más y paso a la siguiente pregunta. Ya nos comparten aquí ustedes. ¿Qué entiendes por literatura? El uso de la palabra escrita. Ya no alcanzó. Les digo, solo da pocas palabras. Uso de la palabra escrita. Alguien más pone forma de expresarse. Excelente, ya están escribiendo más ideas. Una obra de literatura, alguien más pone. Una forma de arte, perfecto. Creación de historias. Una manera de imaginar. Listo. Con esto ya no escribimos, nos quedamos con estas ideas. Esto entonces es la literatura, ya lo dicen ustedes. Para ustedes, forma de expresarse, el uso de la palabra escrita, por supuesto, claramente es una manera, es una forma de arte, una obra literaria. Así es, eso es la literatura. No recordemos lo que nos dice la RAE, ¿verdad? Para tenerlo como la definición más básica, es el arte que utiliza como medio de expresión una lengua. Esto nos dice la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, por sus siglas, RAE. La literatura, es el arte que utiliza como medio de expresión una lengua, ¿verdad? Entonces, pero nosotros vamos a ir mucho más allá. Aunque vamos a ir de manera más profunda, si es importante, pues partir de la definición más básica, ¿sí? Que ya está aquí. Otra vez, arte que utiliza como medio de expresión una lengua. Perfecto. Borramos los dibujos para poder avanzar. Siguiente diapositiva. ¿Qué géneros literarios conoces? ¿Cómo crees que nos ayudan a entender el mundo? A ver, dime. Yo te ayudo a compartir cómo nos ayudan a entender el mundo. Tú compárteme cuáles son los géneros que conoces. 2 minutitos para ello. ¿Cuáles serán esos géneros? Ah, mira, ya alguien nos escribe, excelente. Género dramático, por supuesto, el género dramático. Alguien más nos dice el de romance. Ahorita doy aclaraciones en torno al romance. Géneros literarios.
Te comparto para darte ideas, la narrativa o el género narrativo, las novelas, alguien escribe también, por supuesto, el género narrativo, la poesía, teatro, el ensayo literario. ¿Y qué pasa con estos? Pues nos permiten conocer diferentes formas de pensamiento. O por ejemplo, la novela, el cuento, igual la poesía. Cada uno nos ofrece una visión única de la experiencia humana. Cuentos, novelas, fábulas, mitos, todos muestran distintas formas de entender la realidad, la poesía, la narrativa, el ensayo. Cada género ofrece una manera distinta de abordar temas universales como la vida, la muerte, el amor. El teatro, la novela, la poesía, el ensayo, todos reflejan diferentes perspectivas de la sociedad y de la cultura. Muy bien, listo. Con eso cerramos. A ver, vamos a analizar lo que nos dicen. Bueno, dramático, dramático aquí. Déjenme, utilizo esta herramienta que sí se queda. Dramático lleva tilde, ¿verdad? Tilde o acento gráfico, como quieran llamar. Ahí está. Dramático. Lleva acento. De una vez pongo los demás. Poesía. También la palabra poesía lleva tilde. Aquí porque hay un hiato. La ruptura de un diptongo, del diptongo ia. La vocal débil. El acento cae en la vocal débil, por lo tanto se separa, se convierte en fuerte. Poesía. Lírico también lleva tilde. Acento ortográfico. Bastante también. Ya, los aspectos fundamentales que vamos a ir aprendiendo. Entonces, estos géneros literarios que conoces, claro, el dramático es un género maravilloso que nos permite, le permite al escritor, al dramaturgo, en este caso, representar las situaciones de la vida cotidiana, las maneras de pensar, eh, las maneras de vivir de nuestras sociedades. Es una manera de expresar estas situaciones, aunque en la antigüedad se utilizó, este género nació con la intención de rendir culto a Dionisio, dios del vino y la festividad. Luego, vamos con, a ver, déjenme aceptar aquí a Briseira, que se integra con nosotros. Luego, otro género, el cuento. En realidad, el cuento, aquí se los aclaro. Ahí está. El cuento es un subgénero, no es un género, ¿sí? El dramático sí es un género, el cuento es un subgénero. La poesía, digamos que también es un género. Las novelas es un subgénero también. ¿Sí? Subgénero. Género lírico, este es un género. Género lírico o poético, ¿verdad? Y cuando hablamos del romance, estos son estilos, ¿verdad? El romance, la comedia, ¿sí? Los diferentes tipos de temáticas y de mundos también, que los vamos a ver en algún momento, que se viven en la literatura. Pero los tres géneros como tal, en torno a la pregunta, aquí van. Vamos a escribirlos. Quiero cambiar de color. Ahora quiero escribir con color rojo.
Entonces, género narrativo, poético y bueno, no, poético, dramático y ensayo literario. Estos son los tres géneros de la literatura universal. Principalmente, aquí van de nuevo, son estos: narrativo, poético y dramático. Son los tres géneros de la literatura universal. También actualmente ya se considera un cuarto género. ¿Cuál? El ensayo literario. Es el cuarto género de la literatura universal. No vamos a profundizar demasiado en este porque no vemos aquí en este módulo al ensayo literario, pero sí es importante que conozcas que ya hay un cuarto género que es este. Es muy interesante porque se combina de cierta manera eh, el pensamiento, la argumentación o la ciencia con el arte de cierta manera, ¿no? ¿Sí? Es muy interesante. ¿Por qué? Porque el ensayo busca persuadir, busca defender una tesis, una manera de pensar, una idea, y el texto literario expresarse de una manera bella. Entonces, el ensayo literario busca persuadir en torno a un tema en específico, pero de una manera bella, muy interesante. Entonces, los principales géneros de la literatura universal son estos tres con los que vamos a estar trabajando. ¿Sí? Cada uno de ellos tiene características diferentes, ya los veremos más adelante. Entonces, perfecto, ahí están los tres géneros. Y tú en la actividad integradora uno estás analizando precisamente un texto narrativo, un texto poético y un texto dramático. ¿Cómo los puedes identificar? Ah, lo vemos un poquito más adelante. Borramos todos los dibujos. Cierro esta herramienta para poder avanzar. Siguiente diapositiva y última pregunta. ¿Cómo crees que la literatura puede influir en la sociedad o en nuestras percepciones de la realidad? Qué interesante pregunta. También con la intención de sensibilizarnos en torno al, eh, al impacto que tiene la literatura en nuestra vida cotidiana. ¿Sí? Entonces, ¿cómo crees que la literatura puede influir en ti, en la sociedad, en nuestras percepciones de la realidad? ¿Qué dirías? Yo te voy a ayudar, pero te dejo primeramente que tú compartas algunas palabras, algunas ideas. ¿Cómo crees que la literatura puede influir en ti, en la sociedad, en tu manera de percibir la realidad? Por ejemplo, puede cambiar nuestra forma de pensar al ofrecer nuevas perspectivas y reflexiones. Entonces, nosotros interpretamos el mundo, la vida, la, entre comillas, realidad, de acuerdo a lo que nosotros percibimos, ¿sí? Entonces, en la medida que nos adentramos al conocimiento, a la literatura, a otras formas de percibir la realidad, pues enriquece nuestra manera de percibirla, la amplía, la mejora, derrumba la literatura también eh, esos muros, esas contenciones que tenemos, esos miedos, esas incertidumbres. Maravilloso.
¿Qué más podemos decir? Entonces, para que puedan escribir algo, ofrece nuevas perspectivas, tal cual. Si no se les ocurre escribir nada, escriban lo que yo les comparto y también se toma en cuenta para su participación. Ofrece nuevas perspectivas, ofrece nuevas reflexiones. A través de sus historias, desafía las normas sociales. Entonces, desafía normas sociales de una manera en que nos permite cambiar la realidad, nuestra percepción, fomenta el cambio, eh, nos permite cuestionar lo establecido, nos permite cuestionar lo establecido, promueve la empatía al darnos cuenta que existen otras maneras de pensar. A través de sus historias podemos ver el mundo desde los ojos de los otros. Influencia nuestras ideas, nuestras emociones, nuestros comportamientos. Listo, con esto es suficiente. Nos dicen, conecta con emociones, fomenta el cambio, problemas reales, nos dicen por aquí, supongo es eso, ¿no? Nos ayuda a combatir estos problemas que nosotros tenemos. Alguien más nos escribe, fomenta el cambio. Listo. Con esto vamos a terminar este Mentimeter. Ahora lo que vamos a hacer es las definiciones de literatura. Vámonos rápido para alcanzar a ver por lo menos una infografía. Fíjense qué interesantes definiciones nos dan estos autores de lo que es la literatura. La cita clave de Jorge Luis Borges es: la literatura no es otra cosa que un sueño dirigido. Qué bonito, qué interesante. Para Borges, la literatura no es una mera imitación del mundo, sino una construcción infinita de símbolos, espejos y laberintos que reflejan la complejidad del pensamiento humano. Es un juego con el tiempo, la identidad y el lenguaje. La literatura existe no para reflejar el mundo, sino para reinventarlo. Qué maravilloso. A través de la literatura, entonces, podemos reinventar nuestra vida, reinventar el mundo, reinventar nuestra realidad, nuestra interpretación de la realidad. Entonces, claro, yo les puedo decir tal cual que literalmente una obra literaria te puede cambiar la vida. A mí me ha sucedido que una obra literaria me ha cambiado la vida, me ha cambiado la manera de percibir, de sensibilizarme, de enfocarme en pues en lo realmente importante, en lo realmente trascendente, a desatar nudos, a dejar miedos, a aumentar los sueños, las ilusiones, las expectativas, la pasión. ¿Sí? Maravilloso. Ahora nos dice Mijail Bakhtin: la palabra en literatura está siempre habitada por voces ajenas. Es una intersección de sentidos en conflicto. Para Bakhtin ve la literatura, especialmente las novelas, como un espacio polifónico de muchos sonidos, donde múltiples voces, ideas y discursos coexisten y se enfrentan. Para él, la obra literaria es esencialmente dialógica.
Su sentido surge de la interacción entre distintas conciencias, entre el autor, personajes y lector. Claro, la verdadera vida del texto literario es cuando nosotros tenemos esa cercanía con él, esa intimidad con ese texto literario, que nos sumergimos en el texto literario para experimentar todo tipo de emociones, viajar a otras épocas, ver otros espacios, oler otros olores. Puedes estar tú sentado o sentada en tu casa, en tu cuarto, sin salir de tu cuarto, de tu casa, y de ahí viajar a otros tiempos, a otros espacios, experimentar todo tipo de emociones. Si estabas pasando por un momento difícil de tristeza, de melancolía, a través de una obra literaria, después de estarla leyendo, te das cuenta que al terminar ya pasaron 2 horas o una hora de estar leyendo y ya te sientes muy diferente, ya al contrario tienes otra perspectiva, ventajas, bondades que tiene la literatura. Ítalo Calvino nos dice, la literatura es una red de conexiones entre lo visible y lo invisible, lo posible y lo imposible. Fíjate qué interesante. Calvino concebía la literatura como una herramienta para explorar la complejidad del mundo, pero con sutileza, con ligereza, con inteligencia y precisión. En su serie de conferencias, 6 propuestas para el próximo milenio, plantea que la literatura debe abrir nuevas perspectivas, multiplicar visiones y liberar el pensamiento. Fíjense, todo esto es la literatura. ¿Cómo lo perciben los autores? Por eso les digo, esta primera sesión me parece muy importante, que primero nos sensibilicemos a la literatura, que nos demos cuenta que no es solamente esta definición tan sencilla y básica que nos da la RAE. Claro, tenemos que partir de ahí, de que es el arte que utiliza como medio de expresión una lengua, pero de una manera más profunda, pues aquí nos estamos dando cuenta. Para Eggleton, la literatura, su cita clave es: la literatura no existe como esencia fija, sino como una categoría construida históricamente. Para Eggleton, que fue un crítico marxista, argumenta que la literatura no es un campo neutral, sino una forma de discurso cargada ideológicamente. Lo que una sociedad llama literatura depende de valores sociales, políticos y económicos. Así, estudiar la literatura es también estudiar las estructuras de poder que la sostienen. ¿Y aquí de qué podemos hablar? Precisamente en estos valores sociales, políticos, económicos, y va, de otro color, contexto de la obra. Uno de los temas que estamos abordando y que ustedes preguntaron y que les genera dudas y que a veces hay confusiones. El contexto de la obra es saber qué estaba pasando en esa ciudad, en el país, en el mundo, cuando esa obra se creó. Principalmente, qué estaba pasando en esa ciudad. Claro, si hubo eventos muy grandes que impactaron de manera mundial, conocerlos, porque seguramente esos eventos impactaron a la producción de ese texto literario, situaciones sociales, políticas, económicas, bélicas, desastres naturales, conflictos, etcétera. ¿Sí? Bien. Y por último, este extraordinario escritor, Mario Vargas Llosa, dice: la literatura no es un pasatiempo, es una forma de rebeldía contra la realidad. Esta es mi favorita. Una forma de rebeldía contra la realidad. ¿Qué realidad vivimos en la actualidad? Reflexione cada quien. Desafortunadamente, en mi estado, en mi ciudad, pues es muy violenta, y no solamente mi ciudad, el país entero. Yo creo que cualquiera de ustedes podría hablar de lo mismo. Este,
no puedo mencionar ese tipo de palabras porque luego YouTube me puede cancelar el video, pero vemos situaciones, cada quien analícelas en nuestro contexto, en nuestra realidad. Es una realidad justa, para todos, libre de violencia, armónica. Pues la verdad es que no. Claro, cada uno de nosotros hacemos una lucha para vivir de manera mejor, pero la verdad es que no. Entonces, rebelarnos ante eso, ante el desamor, ante solamente trabajar por trabajar y no vivir, no disfrutar la vida, el consumismo, el materialismo, etcétera. Entonces, para Vargas Llosa, la literatura es una necesidad vital, fíjense. Él lo ve como una necesidad de vida para poder vivir, que permite al ser humano imaginar vidas distintas. Qué maravilloso. Desobedecer la realidad y comprender mejor su condición. La ficción es para él una forma de resistencia ante lo establecido y una vía para acceder a verdades profundas del alma humana. Fíjense qué maravillosa cita de Vargas Llosa. Ahora les leo. Arlet, en mi estado es parecido al de usted. ¿Cuál es tu estado, Arlet? Sí, de hecho, Chihuahua, sí, ya nos habías comentado. Eh, Así es, tristemente, Arlet, y no solamente el estado de nosotros, ¿eh? El país entero. ¿Y qué crees? No solo el país entero, el planeta entero. Estamos viendo lo que pasa por allá en Medio Oriente. Qué tristeza, ¿no? Las guerras, las invasiones, o por ejemplo acá en África, niños muriendo de hambre. Híjole, este, hace, hace unos días escuchaba un podcast, una entrevista que le hacen a Rubén Albarrán, este extraordinario vocalista de una gran banda mexicana que es Café Tacuba. En esta entrevista que le hace Javier, se me va el nombre, es músico también de este personaje que lo entrevista, Javier, no recuerdo. Bueno, el chiste es que le hace una pregunta muy interesante que aterriza con lo que estamos comentando. Él le pregunta, ¿y eres feliz? Y contesta Rubén Albarrán, ¿quién puede ser feliz en este planeta? ¿Quién puede ser feliz? Si en este momento hay momentos de felicidad, pero ¿cómo voy a poder ser feliz solamente así de esa manera individual cuando en este momento en cierta parte del mundo eh, alguien está muriendo de manera violenta, eh, está pasando una situación sumamente injusta, que ni siquiera es merecida, situaciones en ese sentido, ¿no? Entonces, qué interesante reflexión hace Rubén Albarrán, porque la felicidad es colectiva en ese sentido de todos los seres que habitamos en este planeta Tierra. Claro, cada uno de nosotros podemos hacer la diferencia y podemos vivir de una manera mucho más consciente, en mayor armonía con nuestro entorno, pero definitivamente hay situaciones muy adversas que se viven en nuestro planeta. Parte de lo que tratamos de hacer en estas sesiones o de manera personal, a través del módulo, es lo que les comentaba, no solamente quedarnos con las cuestiones teóricas, con los temas de la semana, sí, pero cómo esos temas me ayudan a desarrollar más conciencia, a vivir mejor, en mayor armonía, ¿sí? Con mi entorno y demás. Entonces, eh, vamos a seguir reflexionando al respecto, pero por ahora hasta aquí nos vamos a quedar, porque
es necesario dar espacio. Nos piden siempre que demos una hora de sesión, porque, pues bueno, entendemos, ustedes también tienen sus ocupaciones y demás. Entonces, ya tenemos 58 minutos de sesión. Entonces, antes de continuar, me gustaría escucharlos o atender alguna duda. Siguiente clase, siguiente sesión, la sesión del viernes, nos vamos a meter mucho más a profundidad a lo que es la literatura, a los diferentes géneros, aunque ya vimos algo al respecto, eh, los elementos de un texto literario, las diferentes formas que tienen los textos literarios, narrativa o de narración, de versos, de diálogos, son las diferentes formas que adquieren los textos literarios, el lenguaje connotativo, fondo y forma, épocas literarias, movimientos literarios. Bueno, hay muchísimos temas muy interesantes que vamos a ver en estas sesiones y durante estas 4 semanas. Entonces, hasta aquí, ¿alguna duda, algún comentario? Me gustaría leerles, escucharles, y si no, con esto cerramos nuestra sesión. Dudas, comentarios, inquietudes. Yo tengo una. A ver, Arlet, ¿te escucho? El significado de connotativo, o cómo lo puedo utilizar, o en qué se refleja, o en Ok, dónde lo puedo aplicar. excelente pregunta. Mientras ustedes hagan preguntas, también podemos, pues podemos compartir, por supuesto. Mira, hay dos tipos, en este sentido, dos tipos de lenguaje, ¿verdad? El lenguaje denotativo y el lenguaje connotativo. Entonces, aquí mismo lo voy a escribir. Tenemos dos lenguajes. El lenguaje denotativo, dos puntos, y el lenguaje connotativo, dos puntos. El lenguaje denotativo es objetivo. Vamos a ampliar más. Objetivo, concreto, específico. Este es el lenguaje denotativo. Y el lenguaje connotativo, que es al que tú te refieres, es el que más vamos a necesitar en este módulo. Este lenguaje connotativo es figurado, artístico, uso de figuras literarias, lo que conocemos como lenguaje metafórico. Yo creo que con eso es suficiente, ¿sí? Aquí está entonces estos dos tipos de lenguaje. Y por supuesto, como ya les comentaba, el lenguaje connotativo es el que se utiliza en las figuras literarias. ¿Y cómo puedo saber? Solamente quería cambiar de color un fragmento, pero no me lo permitió. Ahí está, entonces nos quedamos con... ¿Cómo lo puedo diferenciar? Ya dijimos que el que se utiliza en la literatura es el connotativo, ¿sí? Es este, figurado, artístico, uso de figuras literarias, metafórico. Por ejemplo, te voy a compartir, hay en esta obra extraordinaria de El Don Quijote de la Mancha, yo creo que todos hemos escuchado del Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra. Don Quijote
en un fragmento de este texto extraordinario, describe a su Dulcinea de una manera connotativa, de una manera artística, de una manera figurada. Dice, su nombre es Dulcinea, sus cabellos son oro, su frente campos elíseos, sus ojos soles, perlas sus dientes, alabastro su cuello, marfil sus manos, etcétera, etcétera. Puntos suspensivos. El lenguaje connotativo es ese, el que se utiliza en la literatura, porque tiene, al ser la literatura un arte, tiene que utilizar la creatividad. ¿Y cómo utiliza la creatividad la literatura? A través de este lenguaje connotativo. En vez de decir que tiene unos ojos grandes y brillantes, si yo digo, tiene unos ojos brillantes y grandes, lenguaje denotativo. Si yo digo, sus ojos soles, lenguaje connotativo, es figurado, es artístico, está haciendo alusión cuando dice que sus ojos soles, pues que son ojos grandes, muy luminosos, muy brillosos. Perlas, sus dientes. Tiene unos dientes muy blancos, lenguaje denotativo. Lenguaje connotativo, sus dientes cual perlas. ¿Sale? A ver, díganme, ¿qué tal? ¿Quedó claro, Arlet? Sí, muy claro. Muchas Excelente, gracias. excelente, me alegro mucho, qué bueno, Arlet. Eh, bueno, entonces, ¿alguna otra duda? ¿Algún, alguna otra pregunta? Y si no, con esto concluimos nuestra sesión. Muy bien, un gusto conocerles. Sean bienvenidos nuevamente a este módulo extraordinario, que es el módulo 4. Gracias por acompañarnos en esta sesión de manera síncrona y espero nos puedan acompañar la próxima sesión. ¿Sale? Entonces, la sesión del viernes igual a la misma hora. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa en Línea C. Hasta la próxima. Gracias. Linda noche, Arnet. Gracias a ti.